emisión de Radio Aprende en Casa 2. Bienvenidos a su sesión de lengua materna con la locutora Gaby Rivas y María Meléndez. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Aprende en Casa 2 Radio. Y estamos ansiosos por comenzar con esta práctica social del lenguaje número 3, en donde vamos a hacer un programa de radio. Perfectamente bien, y mandamos un saludo a cada uno de nuestros radioescuchas. Y para que nuestros radioescuchas estén listos con sus materiales, ¿qué necesitamos el día de hoy? Vamos a necesitar que tengas tu libro de texto, que tengas también algo en que tomar nota y que no dejes de sintonizarnos. Muy preparado, muy listo tu volumen para que no pierdas ningún detalle de lo que te vamos a presentar. Y ¿sabes qué, María? Tenemos una cápsula muy interesante de una entrevista que le realizaron a Andrés Enestrosa. ¿Se acuerdan quién es Andrés Enestrosa? Ya lo estuvimos viendo en las transmisiones anteriores. Claro que sí. Leímos un texto de él que se llama Retrato de mi madre y precisamente tenemos una entrevista que les vamos a presentar. No pierdan detalle. Andrés Enestrosa, ¿cómo te encontraste tú mismo en esta ciudad? Yo he referido muchas veces que vine a México más confiado en la providencia que pudiera socorrerme que en mis medios, que en un propósito definido. Llegué un 28 de diciembre de 1922. Acababa yo de cumplir 15 años. ¿Qué esperabas de esta ciudad? Había yo leído en los periódicos, publicado por Vasconcelos, una nota, una inserción según la cual, triunfante la revolución, se daría a los huérfanos de la revolución, a los hijos de los soldados muertos en la revolución, escuela, aulas, libros, pizarra, lápices, para que pudieran, por virtud del alfabeto, redimirse o acabarse de redimir. Y yo me creí esas tres cosas. Bien es cierto que mi padre no había muerto en las filas de la revolución, pero había muerto durante la revolución. Entonces yo me creí amado. Era yo indio, era yo pobre, era yo huérfano. Tres cosas, si no es que son la misma cosa. Y creí uno de los llamados y vine obediente a ese aviso, a esa invitación. María, ¿qué te pareció esta cápsula que presentamos de una entrevista de Andrés Enestrosa? Me parece en este momento muy interesante cómo ya no solamente lo leímos, sino poder escucharlo, y eso también le da un matiz completamente diferente a la lectura que habíamos hecho anteriormente. Claro que sí, María. Yo realmente estoy muy emocionada de poder compartir esta práctica social con ustedes, donde vamos a emplear el lenguaje para comunicarnos, pero también como un instrumento para aprender. Y lo vamos a hacer a través de la elaboración de un programa radiofónico. Vamos a hacer un guión, María. ¡Ay, qué emocionante! Eso sí me gustó. Por eso me gustó cómo empezamos aquí con este radio que cada vez son menos comunes. Sí, seguramente en casa pues tú te preguntarás de qué época es, pues para qué lo utilizaban también en casa. Inclusive todavía se sigue utilizando en algunas entidades de nuestro país. Pues es una compañía importante en casa porque te dice las noticias, te acompaña con música, y a lo largo de estos programas vamos a estudiar unos elementos que tienen que ver con pues breves datos históricos, la función de la radio, la importancia que tiene como un medio masivo de comunicación, y también vamos a ver algunos aspectos de los programas radiofónicos, cómo es el tipo de programa, número de programa, cortinilla, rúbricas, la distribución del tiempo. Entonces realmente te va a gustar mucho el trabajo que vamos a elaborar. Y entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar con las páginas de nuestro libro, donde tenemos precisamente la presentación de nuestra práctica social. Perfecto. ¿A ti te gusta escuchar música, María? Soy fanática de cualquier tipo de música. ¿Y en qué momento escuchas música o escuchas la radio? ¿Aún escuchas radio? Aún escucho radio, la escucho por las mañanas
Cuando me levanto, pues me gusta salir de mi casa ya informada, saber qué ha pasado mientras yo dormía. Luego me gusta escuchar música, todo tipo. Muy bien, María. Pues, sí, esos son los horarios en los que por lo general escucho radio. Bien, pues vamos a leer entonces. Ahí en tu casa te pido que tengas listo tu libro en la página 32, donde nos dice bloque 1, práctica social del lenguaje 3, elaborar un programa de radio. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas un programa de radio cuyo tema sean tus preferencias musicales y las de tus compañeros. Y en casa seguramente que tú también disfrutas de escuchar música mientras haces otras actividades, porque esa es una de las ventajas precisamente de la radio, que puedes escucharla y estar atendiendo otras actividades. Un dato curioso precisamente que tiene que ver con la radio, María. Fíjate, se los voy a compartir también. Porque pues resulta que en el año de 1938, cuando precisamente se empezaba a utilizar la radio como un medio masivo de comunicación, Orson Welles, que llegó a ser un director de cine muy famoso, hizo una adaptación de una novela que se llama La Guerra de los Mundos. Y él pues pensó, ya había hecho antes otras adaptaciones de novelas y las presentaba como radionovelas. Entonces hizo su adaptación, María, la transmitió por radio, y cuando la gente empezó a escuchar una parte de esta novela, pues se quedó intrigada porque pensaron que ya nos estaban invadiendo los extraterrestres. Entonces, aunque el programa duró poco menos de una hora, pues realmente impactó, la gente estaba muy espantada. Orson Welles pues, no se imaginaba que había tenido ese impacto. Y finalmente al otro día tuvo que nuevamente en la radio comentar pues que eso había sido un fragmento de una radionovela, que no tuvieran miedo. Pero aquí lo impresionante pues es cómo a través de los efectos sonoros, de la narración que hizo, logró impactar y precisamente espantar a la gente de esta manera. Entonces vemos ahí cómo pues la radio en ciertos momentos, sí, con la información que llega a difundir, pues nos llega y nos impacta. Exacto, además me imagino que en ese momento, en esa época, haber escuchado La Guerra de los Mundos en vivo sin tener a lo mejor, al día de hoy todavía nos pasa que a lo mejor ya agarramos comenzado algún programa o lo que sea, y no tener ni idea de que se trataba de una radionovela sin escucharlo así como así, debe haber sido muy impresionante. Claro, claro, y todavía ahorita escuchamos alguna noticia en la radio, pues sí, de repente nos entra algún tipo de temor, nos alarmamos o a veces estamos muy contentos festejando. Entonces también aquí pues debemos de escuchar las noticias con cierta prudencia y ahora tenemos la facilidad de corroborar esa información también. Bueno, pues te invito entonces a pasar a la página 33 de tu libro de texto, porque ahí precisamente vienen unas preguntas que yo te invito a contestarlas, a comentarlas en casa con tu familia, pues con tus abuelitos, con tus tíos. Y la primera pregunta nos dice así: ¿qué función tiene la radio? La siguiente pregunta es: ¿con qué frecuencia la escuchas? ¿Tú con qué frecuencia escuchas la radio, María? Entre semana. Entre semana. Sí. Ahora, ¿qué importancia consideras que tiene este medio de comunicación en tu comunidad? Tiene más bien un papel fundamental porque es el que nos permite enterarnos de algunas noticias relevantes y en muchas ocasiones nos acompaña en trayectos dentro de la ciudad, cuando vamos y venimos o cuando salimos con un vehículo, y nos acompaña finalmente durante el día. Claro que sí. Y déjame decirte, María, que precisamente Aprende en Casa 2 se está transmitiendo por radio. Y así puede llegar a varias comunidades alejadas donde quizá la señal para la televisión o de internet pues no es accesible, no es muy buena, y se está difundiendo todo este aprendizaje, estas clases a través de la radio. Inclusive en Argentina también, ellos tienen obviamente su estrategia con la que están dando acompañamiento a los alumnos en este momento, pero el medio que se ha privilegiado es la radio. Y María, ¿qué sabes acerca de cómo se escribe un programa de radio? Me imagino que es nada más poner como el saludo de hola, buenos días, un saludo a quienes nos estén escuchando, y luego pues ir escribiendo las notas que se digan o pues a lo mejor la secuencia de canciones que se pongan.
pues depende del tipo de programa, porque también precisamente eso te vamos a compartir a lo largo de estas sesiones, qué tipos de programas hay, cómo podemos armar una cápsula informativa, pues si quieres incluir música también, o si quieres hacer inclusive hasta la transmisión de algún partido de fútbol, de algún evento deportivo, pues de manera ficticia también lo puedes hacer a partir de que escuches la radio en casa. Entonces, estas preguntas yo te invito a contestarlas en familia y que sigas pensando qué beneficios te trae la radio. Si en tu casa hay uno, en la casa de tus abuelitos, pues también puedas revisarlo, tratar de sintonizarlo. Y vamos a comenzar entonces, María, a ver estos datos históricos de la radio. Antes de que tuviéramos nosotros, pues la radio como tal, era muy difícil estar informados. La radio fue una invención que revolucionó la comunicación masiva humana y que permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, internet, el radar y el sonar. Detrás de la invención de la radio hubo años de estudio científico desarrollado en un primer momento por Michael Faraday, el trabajo teórico de James Clerk Maxwell y las demostraciones experimentales de Heinrich Rudolf Hertz y Alexander Graham Bell, quien en 1876 logró transmitir voz humana a través de cables. Y finalmente Guillermo Marconi desarrolló el primer sistema de comunicación por ondas de radio. Entonces, como te puedes dar cuenta, María, detrás hubo personas muy interesadas que trabajaron pues incansablemente hasta que lograron hacer la transmisión de un programa de radio. Sí. Y en América Latina, los argentinos fueron los primeros que comenzaron a fabricar aparatos radiofónicos. En agosto de 1920, pudo transmitirse en Buenos Aires una ópera del compositor alemán Richard Wagner, y es considerada la primera emisión radiofónica dirigida al público de América Latina. Y en México, en 1921, Constantino Tarnava realizó las primeras transmisiones radiofónicas e inició en Monterrey las transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND, Tarnava Notre Dame, en cuyo programa había un tenor, 2 pianistas y un declamador. Ya te diste cuenta lo antiguos que son los radios y cómo pues obviamente ocupaban un lugar importante en una casa para pues distraerse, escuchar las noticias. Y bueno, pues aquí también cabe hacer la distinción de cuando utilizamos la palabra la radio y el radio. Según la Real Academia de la Lengua, radio es femenino cuando por acortamiento de radiodifusión significa transmisión mediante ondas hertzianas de programas destinados al público o se emplea para designar alguna de las emisoras que se dedican a ello. Cuando por acortamiento de radioreceptor significa aparato con el que se escuchan los sonidos transmitidos mediante ondas hertzianas, se usa en ambos géneros, pero en gran parte de América se usa normalmente en masculino. Encendieron el radio y oyeron la noticia una vez más. Y pues vamos a seguir comentando precisamente una cápsula, María, que tiene que ver, fíjate, con el año de 1985. ¿Te han contado qué sucedió? Me contaron qué sucedió, sí. Un terremoto en el que mis papás estaban muy espantados porque había una bebita que era mi hermana. Así es. Fíjate que yo era muy pequeña, pero sí recuerdo que la radio también tuvo un papel relevante porque estuvo transmitiendo todo lo que estaba sucediendo en nuestro país, particularmente en la Ciudad de México, donde hubo muchos desastres. Y te voy a presentar una cápsula de un periodista, Jacobo Saludowski, porque estuvo haciendo una transmisión muy puntual de lo que estaba sucediendo. Entonces, vamos a escuchar cómo en ese año de 1985 se transmitía este evento tan triste. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Me encuentro en la esquina de Avenida Juárez y San Juan de Letrán, abajo de la Torre Latinoamericana. Estoy mirando hacia el sur la Avenida San Juan de Letrán y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba. En el lado derecho, frente a 16 de septiembre y San Juan de Letrán,
toda la esquina de una zapatería o camisería que se llama El Escorial se derrumbó la casa de junto, prácticamente toda la parte de San Juan de Letrán de esta manzana cayó por los suelos. A este panorama pueden ustedes agregarle el de grandes nubes de humo, de incendios cercanos. Acabo de llegar por Puente de Alvarado, el edificio que yo creo que era un estacionamiento, porque ya no se sabe qué era, se derrumbó totalmente en la esquina de Puente de Alvarado y Zaragoza. Parte del nuevo Banco de México que estaba en construcción también se derrumbó. Ahora veo aquí en San Juan de Letrán que está totalmente derrumbado, pero totalmente derrumbado, y sale humo y sale polvo de los escombros en la esquina de Victoria y San Juan de Letrán. Yo no recuerdo qué es lo que había aquí y ahora es imposible saber qué es lo que había. La policía está trabajando, ha acordonado San Juan de Letrán, no se puede pasar desde la calle, desde República de Salvador o Ayuntamiento hasta este lugar. La calle de Victoria no se puede pasar porque el edificio se cayó hacia Victoria. Ahora este edificio se está quemando, hay helicópteros que vuelan a nuestro alrededor. También estoy viendo hacia el lado de la calle de Uruguay, hacia mi izquierda, un edificio frente al Hotel Concordia también se derrumbó. La ciudad, en este sitio desde donde yo estoy, es una ciudad envuelta en el humo de incendios. La multitud se agolpa ya a ambos lados. Cuando venía yo por el lado norte de la Alameda, por la avenida Hidalgo, donde hay un gran congestionamiento de tránsito, están sacando un herido en este momento. Voy a tratar de echarme en reversa para llegar allá. Están las ambulancias. ¿Qué te parece, María, la descripción que nos hace Jacobo Zabludowski de ese momento? Pues de verdad tan triste. La gente no teníamos luz en casa, entonces si tú tenías tus pilas, se las colocabas a tu radio y podías estar siguiendo todas las noticias y conocer precisamente pues dónde había derrumbes, dónde no podías transitar. La gente estaba también muy preocupada por sus familiares. Entonces la radio se convirtió en un medio de comunicación fundamental en esos momentos. E inclusive todavía en la mochila de seguridad que te recomiendan tener, pues te piden te sugieren que tengas un radio y pilas, pues para que estés siguiendo la transmisión de lo que está sucediendo. Entonces, pues como puedes ver, tiene muchas ventajas tener un radio en casa, y vamos a ver algunas de las características también, porque pues nos va a permitir estar informados, escuchar música, y a continuación te las voy a presentar. Entre las características que tenemos de la radio, pues es que nos va a acompañar las 24 horas del día y los 365 días del año, María. Aunque no llegue a haber programas ya o locutores, está transmitiendo música o algunos programas ya están grabados, entonces es permanente. También es móvil, nos podemos mover y seguir escuchándola. Tú puedes ir en tu auto conduciendo, escuchando la radio, puedes estar haciendo tareas, puedes estar haciendo otras labores en casa y puedes estar escuchándola. Otra característica es que pues va a ser inmediato su uso, su transmisión, y se caracteriza por su rapidez. Y gracias a las nuevas tecnologías, ahora es posible escuchar una emisora desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Es ágil desde el punto de vista de la narración. El locutor cuenta todo lo que está percibiendo y por ello en poco tiempo puede transmitir muchas cosas al oyente, y nos dimos cuenta en la cápsula donde pues conforme va caminando nos va contando todo de una manera tan elocuente, utilizando la descripción muy bien, que realmente nos hace imaginarnos lo que está sucediendo. Y precisamente esa es la otra característica: activa la imaginación. Si tú has escuchado en algún momento la transmisión de un partido de fútbol, de un evento deportivo, la manera en que los locutores hacen la narración, realmente nos hacen imaginarnos como si estuviéramos ahí en el campo de fútbol o viendo la transmisión de del box. Entonces nos hace despertar la imaginación. Y también, pues antes las mamás escuchaban las radionovelas. Si le preguntas a tu abuelita, seguramente te contará
que escuchaban radionovelas y a través de estos efectos sonoros, de la narración, de la entonación, el volumen, todas estas propiedades de la voz nos hacían imaginarnos realmente lo que estaban sintiendo los personajes y lo que estaba ocurriendo en su entorno. ¿Qué te parece, María? Así es, muy interesante. Yo recordaba más bien la anécdota que me contaba mi abuelito de un comentarista de deportes que estaba narrando un partido de béisbol, se le fue la transmisión a él, ya no pudo verla y él la inventó completa, el partido. Imagínate, otra anécdota curiosa de la radio, porque pues a través de precisamente esa habilidad, ese manejo del lenguaje, pudo seguir con la narración del partido. Muy bien. Bien, pues ahora, María, fíjate, antes de pasar a las preguntas, quiero precisamente pues que escuchen en casa la narración de un cuento de Amparo Dávila. Este cuento de Amparo Dávila te va también a gustar mucho y te vas a poder dar cuenta de cómo estos efectos logran hacer que te imagines. Vamos a escucharlo. Alta cocina, de Amparo Dávila. Cuando oigo la lluvia golpear en las ventanas, vuelvo a escuchar sus gritos, aquellos gritos que se me pegaban a la piel como si fueran ventosas. Subían de tono a medida que la olla se calentaba y el agua empezaba a hervir. También veo sus ojos, unas pequeñas cuentas negras que se les salían de las órbitas cuando se estaban cociendo. Nacían en tiempo de lluvia, en las huertas, escondidos entre las hojas, adheridos a los tallos o entre la hierba húmeda. De ahí los arrancaban para venderlos y los vendían bien caros, a 3 por 5 centavos regularmente, y, cuando había muchos, a 15 centavos la docena. En mi casa se compraban 2 pesos cada semana, por ser el platillo obligado de los domingos y con más frecuencia si había invitados a comer. Con este guiso, mi familia agasajaba a las visitas distinguidas o a las muy apreciadas. No se pueden comer mejor preparados en ningún otro sitio, solía decir mi madre llena de orgullo cuando elogiaban el platillo. Recuerdo la sombría cocina y la olla donde los cocinaban, preparada y curtida por un viejo cocinero francés, la cuchara de madera muy oscurecida por el uso y a la cocinera, gorda, despiadada, implacable ante el dolor. Aquellos gritos desgarradores no la conmovían. Seguía atizando el fogón, soplando las brasas como si nada pasara. Desde mi cuarto del desván los oía chillar. Siempre llovía. Sus gritos llegaban mezclados con el ruido de la lluvia. No morían pronto. Su agonía se prolongaba interminablemente. Yo pasaba todo ese tiempo encerrado en mi cuarto con la almohada sobre la cabeza, pero aún así los oía. Cuando despertaba a medianoche, volvía a escucharlos. Nunca supe si aún estaban vivos o si sus gritos se habían quedado dentro de mí, en mi cabeza, en mis oídos, fuera y dentro, martillando, desgarrando todo mi ser. A veces veía cientos de pequeños ojos pegados al cristal goteante de las ventanas, cientos de ojos redondos y negros, ojos brillantes, húmedos de llanto que imploraban misericordia. Pero no había misericordia en aquella casa. Nadie se conmovía ante aquella crueldad. Sus ojos y sus gritos me seguían, y me siguen aún, a todas partes. Algunas veces me mandaron a comprarlos. Yo siempre regresaba sin ellos, asegurando que no había encontrado nada. Un día sospecharon de mí y nunca más fui enviado. Iba entonces la cocinera. Ella volvía con la cubeta llena. Yo la miraba con el desprecio con el que se puede mirar al más cruel verdugo. Ella fruncía la chata nariz y soplaba desdeñosa. Su preparación resultaba ser una cosa muy complicada y tomaba tiempo. Primero, los colocaba en un cajón con pasto y les daba una hierba rara que ellos comían, al parecer con mucho agrado, y que les servía de purgante. Allí pasaban un día. Al siguiente, los bañaban cuidadosamente para no lastimarlos. Los secaban y los metían en la olla llena de agua fría,
hierbas de olor y especias, vinagre y sal. Cuando el agua se iba calentando, empezaban a chillar, a chillar, a chillar. Chillaban a veces como niños recién nacidos, como ratones aplastados, como murciélagos, como gatos estrangulados, como mujeres histéricas. Aquella vez, la última que estuve en mi casa, el banquete fue largo y paladeado. ¿Cómo se llamó el cuento, María? Se llamó Alta Cocina. Sí, y bueno, pues ahí vimos ya cómo nos hacen esta narración de este cuento de Amparo Dávila, y pues sí se imagina uno cuando está diciendo cómo chillaban, como murciélagos, como ratoncitos, realmente se lo llega uno a imaginar. Bien, pues a mí lo único que me resta pues sugerirte es que en la página 33 de tu libro de texto, aquí nos pide que escuches un programa de radio. Dice, elijan uno y de ser posible escúchenlo completo. Presten atención al tipo de lenguaje que se utiliza en él, es decir, cómo cambia según quién lo dice y la información que se transmite. Opiniones, entrevistas, anuncios publicitarios, cápsulas informativas, etc. Y al terminar contesta estas preguntas. ¿Qué caracteriza el lenguaje que se usa en la radio? ¿Qué provoca que el lenguaje varíe durante el programa? ¿Cómo identificaron las partes del programa y cómo se distribuyó el tiempo? María y yo lo vamos a hacer para comentárselos en la siguiente sesión, y si tú tienes oportunidad, pues hazlo en casa. Realmente vas a ver que te vas a divertir y lo vas a disfrutar. Perfecto, pues maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. No, ¿de qué, María? Hemos terminado con la radio y sus orígenes, y espero que lo hayan disfrutado tanto como Gaby y yo. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio. Así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera, las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.